transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. El día de hoy, como está en nuestro cronograma planteado de la consulta popular, tenemos nuestro conversatorio sobre la reforma pensional. Este es un espacio académico en el cual pues se encuentra y nos acompaña el doctor Santiago Montenegro, quien es el presidente de Asofondos. Asofondos es el gremio que agrupa las administradoras de pensiones del país, de privadas. El espacio, doctor Santiago, está diseñado para que nuestros candidatos del Centro Democrático, así como los militantes y la sociedad en general que nos está viendo, em, pues conozca cuáles son los detalles, cuáles son esos impactos negativos que tiene la reforma pensional que se encuentra actualmente en el trámite en el Congreso. La reforma pensional en el Congreso está para segundo debate en el Senado de la República. Hacen falta 3 debates para que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Ya adelantó el primer debate en comisión séptima del Senado y se encuentra pues a la expectativa de que se radique el texto que se pondrá en consideración a la plenaria del Senado de la República. Como ustedes ya lo saben, este proyecto de ley pues genera muchas inquietudes para todo el mundo, puesto que lo que propone es muy técnico y tiene una terminología, llamémoslo así, que es muy compleja para la mayoría de los colombianos. Entonces, por eso hemos invitado al doctor Santiago a esta sesión. Tengo entendido que la directora Nubia Estela nos está acompañando también en esta sesión. No sé si se encuentra para que nos entregue un saludo, doctora Nubia Estela. Muy buenas noches. ¿Se encuentra conectada? Em, Caro, doctora Nubia Estela. Ay, yo creo que le voy a habilitar el micrófono, puede ser eso. Carito, ahí ya tienes habilitado el micrófono para la doctora Nubia Estela. No, bueno. Bueno, no se encuentra la doctora Nubia Estela. Entonces, pues, doctor Santiago. Este es su espacio, este es el partido que le está haciendo oposición democrática con argumentos al gobierno Petro y pues yo me permito darle a usted el escenario. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Clemente. Un saludo para ti, para todos los que nos están viendo. Yo voy a hablar, pues, como decía Clemente, sobre la reforma pensional, ¿no? Contarles desde la posición de Asofondos cómo va la reforma pensional, ¿cierto? Entonces, ayúdame con la presentación, pon la primera diapositiva y entonces voy a dividir la presentación, digamos, en estas 4 partes. Primero, hacer un poquito de historia, para poner todo esto en un contexto de largo plazo. Luego voy a decir algunas cositas sobre el sistema general de pensiones que tenemos. El tercer punto, que es el corazón, digamos, de lo que quiero decir hoy en día, son las consecuencias indeseables de la reforma. Y al final, un poco esquemáticamente, pero para no hacer muy larga esta charla, nuestra propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las partes en que quiero dividir esta presentación. Comenzamos con un poquito de historia, ¿no? La siguiente. En términos muy generales, pon la anterior. La anterior, esto. En términos muy generales, digamos, hay dos modelos
de pensiones. Hay dos sistemas pensionales. Uno es lo que se llama el reparto, que acá en Colombia lo llamamos la prima media, ¿no? En el cual las personas, cuando ya tienen la edad del retiro, ¿no? Se jubilan y las pensiones, las jubilaciones son pagadas por los trabajadores activos, ¿no? Con las cotizaciones de los trabajadores activos. No hay fondo, no hay ahorros, ¿no? Entonces no hay rentabilidades, no hay nada de esas cosas, ¿no? Como van a ver, pues eso tiene sentido cuando hay muchos trabajadores y hay todavía muy pocos adultos mayores, ¿no? Porque entonces hay plata para pagarles, hay plata para pagarles. Ese es un sistema, y ahorita vamos a ver un poquito de historia. El otro sistema es el ahorro, ¿no? Es el ahorro, en que la gente va cotizando, pero esa plata no se va a pagar las pensiones de los adultos mayores, de otros adultos mayores, sino que esa plata va a una cuenta que es de las personas, esa cuenta se ahorra, esa cuenta genera unas rentabilidades, ¿no? Y cuando las personas llegan a la edad de jubilación, sus pensiones se pagan con esos ahorros. Entonces son dos sistemas distintos, ¿no? Uno de reparto y otro de ahorro, ¿no? Sigamos. Los sistemas de reparto o la prima media, que la llamamos acá en Colombia, fue creado en Alemania por Bismarck, ¿no? El famoso conde von Bismarck, en el año 1881, ¿no? Cuando Bismarck creó esto, eso parece increíble. Las personas vivían muy poco, se morían muy jóvenes, la esperanza de vida al nacer en esa época en Alemania era de 48 años, y las personas podían obtener la jubilación solo a los 75 años, ¿no? Luego lo bajaron a 70, pero la gente se moría a los 40. Entonces esto lo que quiere decir es que a casi nadie le pagaban pensión. Y lo que hizo el Estado alemán fue cogerse esa plata, ¿no? Y eso sí, armaron un fondo, ¿no? Pero para financiar otras cosas, entre otras el ejército y la armada alemana, ¿no? Y el poderío alemán un poco nació de eso, ¿no? Porque la gente se moría muy pronto y el derecho a la jubilación era cuando pues, tenían 75 años, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que pasó. El ahorro se cree, muchos dicen que esto se lo inventó el gobierno de Pinochet, ¿no? En el año de 1981. José Piñera, ¿no? El hermano del presidente Piñera, ¿no? Esa es la versión moderna de eso. Pero el ahorro, la capitalización individual, realmente se la inventaron unos pastores protestantes en Escocia en el año 1741, ¿no? Casi siglo y medio antes de Bismarck, ¿no? Todo esto es muy viejo. Y eso se llamó las viudas escocesas, porque era para financiar las pensiones de las viudas de los pastores protestantes, ¿no? En Escocia. Eso se creó en ese año, ya dije, siglo y medio antes que Bismarck, ¿cierto? ¿No? Entonces, y ha seguido funcionando prácticamente desde entonces. Hoy sigue funcionando, se llama Scottish Widows, es una compañía de seguros y de pensiones muy importante en el Reino Unido. Pero el punto entonces que quiero dejarles a ustedes es que el sistema de capitalización no lo creó Pinochet, ¿no? Sino que esto fue creado en Escocia un siglo y medio antes de que Bismarck haya creado su sistema en Alemania. Sigamos. ¿No? Bueno, en el sistema pensional, lo que vive la gente, la edad de la gente es muy importante, ¿no? Y por eso estamos hablando, ustedes seguramente nos han escuchado, de la transición demográfica y el envejecimiento de la población, ¿no? El envejecimiento de la población. Hace 200 años,
la esperanza de vida en Colombia era como 35 años, no más, ¿no? Se moría, nacía mucha gente, nacían muchos niños, pero se morían muy pronto, ¿no? Entre otras cosas porque la medicina era muy precaria. No existían los antibióticos, no existía la penicilina, ¿no? Que eso empezó a llegar a Colombia a finales de los años 30, años 40, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí a Simón Bolívar y a Francisco de Paula Santander, ¿no? Que fueron héroes de la independencia, fueron militares, fueron combatientes, pero los dos se murieron en la cama, ¿no? Y a una edad muy temprana para ahora. Bolívar se murió a los 47 años, Santander a los 48, ¿no? Y en alguna medida eran viejitos ya en esa época, porque como les dije, la esperanza de vida en Colombia hace 200 años era de tan solo unos 35 años. Sigamos. Hoy en día la gente vive muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Como caso un poco extremo de dos políticos, les presento a Trump y a Biden, ¿no? Trump fue presidente a los 70 años y quiere volver a ser presidente a los 78 años. Y Biden fue presidente a los 70 años también y quiere volver a ser presidente, creo que tiene 80, 82, ¿no? Si termina su segunda presidencia, saldría como a los 86 años, ¿no? Pero esto ha pasado en todas partes, ¿no? En todas partes. La gente vive muchísimo más de lo que vivía antes y este es un factor crítico en los sistemas pensionales. Sigamos. El sistema que tenemos en Colombia, ¿no? En Colombia hemos tenido un sistema muy complicado, ¿no? Porque es una mezcla de un sistema de reparto y un sistema de capitalización individual. Cuando se creó el sistema de los fondos de pensiones, no se eliminó el sistema del seguro social, o el sistema de prima media, como lo llamamos. Entonces son dos sistemas compitiendo uno con otro, y eso ha sido una fuente y un dolor de cabeza y una confusión para el Estado, para los gobiernos y para las personas también, ¿no? Ha sido una complicación supremamente grande, ¿no? El sistema de capitalización ha sido un sistema que ha funcionado bastante bien, ¿no? Hoy tiene acumulados más de 381 billones de pesos gracias a unas rentabilidades que han sido muy buenas, más de un 7% en términos reales, o sea, por encima de la inflación. De estos 380 billones, un 70% son las rentabilidades, ¿no? El resto son las cotizaciones. Es un sistema que todavía es joven, ¿cierto? Y los jubilados están creciendo al 20% anual, ¿no? Todavía hay unos 300.000 jubilados frente al 1.700.000 que hay en el régimen general de pensiones del régimen público, ¿no? Entonces dice, claro, allá no jubilan. Sí, porque es un régimen joven todavía, la edad promedio de los afiliados a los fondos de pensiones es solo 35 años, pero los pensionados están creciendo a una tasa del 20% anual, en tanto en Colpensiones crecen una tasa de solo el 3%. Es un sistema, un régimen que también necesita ajustes, por supuesto, pero aún como está ahora, ¿no? Si dejáramos sin hacer nada, sin reforma pensional, nada de estas cosas, a mediados de siglo habrán unos 4 millones de jubilados, de los cuales 3 serían de los fondos de pensiones y solo uno de Colpensiones, ¿no? Porque, porque esto está cambiando, como les dije, porque los jubilados de los fondos de pensiones están creciendo a una tasa del 20% anual. Sigamos. Ya lo dije, los regímenes de prima media o de reparto no son sostenibles, ¿no? Por las razones que dije, cada vez hay menos cotizantes, cada vez hay más adultos mayores. El proceso de envejecimiento también afecta, por supuesto, a los fondos de pensiones, pero como hay rentabilidad, como estos ahorros crecen, el envejecimiento afecta muchísimo menos que en los regímenes de
de prima media, ¿no? Ha habido unos traslados muy grandes desde los fondos de pensiones a Colpensiones, pero ¿por qué? ¿No? Porque las pensiones en los fondos de pensiones han estado jubiladas, han estado subsidiadas, muy subsidiadas, y son muy regresivas. Allá se dan unos subsidios muy grandes y sobre todo a las personas de ingresos más altos, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de protección a la vejez en Colombia, y es también una razón muy importante por la cual es necesario hacer una reforma pensional que nosotros la hemos estado pidiendo desde esos fondos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y como voy a plantear ahora, digamos, nosotros no estamos de acuerdo con la reforma que se ha planteado por varias razones que voy a explicar a continuación. Sigamos. Bueno, entonces voy a entrar a explicar los problemas que tiene esta reforma, ¿no? Y son varios puntos, no todos, pero los más importantes, ¿no? En primer lugar, esta reforma no aumenta la cobertura pensional, ¿no? Uno diría, si uno hace una reforma, debería aumentar la cobertura. Esto no lo aumenta. En cualquier reforma que hagamos, mientras no reformemos el mercado laboral, ¿no? De todas maneras, no se va a aumentar mucho la cobertura en pensiones, o sea, personas ganando por lo menos de pensión un salario mínimo legal, ¿no? Y por lo menos eso, ¿no? Por la informalidad laboral tan grande que tenemos. En Colombia hay una informalidad laboral gigantesca, ¿no? Pero hoy en día, en los fondos de pensiones, es posible jubilarse con solo 1.150 semanas, gracias a un mecanismo de solidaridad que existe en los fondos de pensiones, que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Que usted se puede jubilar con 1.150 semanas, o sea, 3 años menos que en Colpensiones, donde usted necesita 1.300 semanas, o sea, 3 años más. Esta reforma acaba eso, ¿no? Acaba eso, usted tiene que jubilarse con 3 años más y eso va a tumbar la cobertura, ¿no? Eso la va a tumbar, ¿no? Contrario a lo que, digamos, por otro lado se está diciendo. Sigamos, ¿no? El 70% de los afiliados que eligieron, como Camilo, este muchacho que tenemos acá, estos son personas reales a las que estoy haciendo referencia y voy a seguir haciendo referencia. Todos ellos, el 70% de los afiliados tendrán que cotizar 3 años más si alcanzan la pensión, ¿no? Y ahorita vamos a ver que muchos no la van a alcanzar, ¿no? Son 17 millones de afiliados a los que les va a pasar esto y van a tener que cotizar 3 años más. Y si a esto le agregamos, ¿no?, lo que se ha dicho de la reforma laboral, el panorama es muy preocupante, ¿no? Porque hasta la misma ministra de Trabajo dijo que la reforma laboral no va a aumentar la cobertura del trabajo formal, ¿no? Y el Banco de la República dijo no solo eso, sino que a los que les va la reforma laboral esto y van a tener va a disminuir en 500,000 de trabajadores formales, ¿no? En 500,000 van a caer los trabajadores formales. Entonces, este panorama es realmente preocupante desde el punto de vista de la cobertura pensional. Sigamos, ¿no? Y esto es un poco lo que va a pasar. La cobertura va a caer, la línea roja va por debajo de lo que sería una línea de base, ¿no? Cuando uno esperaría que esa línea roja quede muy por encima de la línea azul, va a quedar por debajo, ¿no? Estos son menos los colombianos que se van a jubilar con esta reforma. Sigamos. Bueno, los que se van a pensionar, los que no se pensionen, ¿no?, se van a pensionar menos y muchos no se van a pensionar, como está pasando ahora, es cierto, ¿no? Porque ahorita, con esta informalidad laboral tan grande que tenemos, igual muchas personas no se están jubilando, ¿no?
por el mercado laboral, ¿no? Aquí tenemos a Edwin. Edwin es un conductor de taxi de Bogotá. Él, dado su condición, solo va a completar 800 semanas cuando tenga 65 años, ¿no? Que a partir de esa edad recibirá 180.000 pesos, ¿no? En los fondos de pensiones hoy, usted puede retirar la plata ahorrada a los 62 años, ¿no? En su edad de pensión, ¿no? Eso ahora se subió a los 65 años, ¿no? Y en la reforma le van a dar una mensualidad que es de unos 180.000, en los 180.000 pesos. En los fondos de pensiones, vía los BEPS, usted recibiría 40% más, ¿no? Entonces, con esta reforma, porque va a reconocer una tasa de interés de solo el 3%, ¿no? En los fondos de pensiones la tasa histórica ha sido superior al 7%. Entonces ese monto de ahorros le va a permitir en Colpensiones, pues en el régimen público, una mensualidad un 40% menos de lo que recibiría como están hoy los fondos de pensiones. Sigamos. Y otras cosas, los trabajadores que tengan entre 300 y 1000 semanas, ¿no? Ya no recibirán sus ahorros a la edad de pensión, ¿no? Yo lo dije, sube esa edad a los 65 años, ¿no? Entonces esto tiene un doble efecto. Le dan menos plata de mensualidad y le hacen esperar 3 años más para comenzar a recibir esa plata. Este es otro efecto indeseado de esta reforma pensional. Sigamos. Y aquí están las cifras, ¿no? Las diferencias entre lo que se recibiría con esta reforma y la mesada que usted alcanza a hacer con los fondos de pensiones de hoy, que es un 40% superior. Sigamos. Tercer punto, esta reforma quita la propiedad de los recursos, ¿no? Aquí tienen ustedes a Patricia, una empleada de servicio que cotiza por 1.5 salarios, ¿no? Se pierde la propiedad del ahorro. Si el umbral que quede con la reforma de 3, 2, digamos, los que están cobijados por ese umbral pierden la propiedad de sus ahorros, ¿no? Los ahorros, sigamos, los ahorros van a un supuesto fondo común, ¿no? Pero no va a haber, digamos, un reporte, ¿no? Que le diga a usted cuánta plata ha ahorrado y qué rentabilidad ha tenido, ¿no? Esto, como están las cosas hoy, será para el 90% de todos los afiliados al sistema. Porque las cotizaciones ya no van a cuentas individuales, ¿no? Esto es algo que aprecia mucho la gente. En las encuestas que hemos hecho, en las encuestas de opinión, esto preocupa mucho a la gente, ¿no? El que no puedan saber cuánta plata tienen, una plata que consideran que es de ellos y qué rentabilidad ha tenido a lo largo de los años. Sigamos. ¿No? Aquí están. Para los que cotizan hasta 3 salarios mínimos, es el 90%, ¿no? Se pierde esta propiedad. Los que cotizan por encima de eso, ya van a poder, eso va a un fondo de pensiones, ¿no? Entonces ellos sí van a tener y saber qué porcentaje tienen y van a tener propiedad sobre esa parte que va a cuentas individuales. Sigamos. Elimina la libertad de elección, ¿no? Pedro es un señor que cuida en esta entidad. Hoy en día las personas pueden elegir entre 4 administradoras y Colpensiones
y pasarse de un lugar a otro, ver quién le ofrece un mayor servicio, una mayor rentabilidad. Esto se pierde con esta reforma, ¿no? Para la gran mayoría, para 9 de cada 10 colombianos, esta opción de elegir quién le administre los recursos se va a perder. Sigamos. Y están las cifras, ¿no? Con esta reforma solo, obligatoriamente, ¿no? Usted tiene que irse al régimen público para el 90% de todos los afiliados al sistema. Sigamos, ¿no? Aquí hay una respuesta de una encuesta, la encuesta de percepción del Centro Nacional de Consultoría, que nos dice, nosotros hemos hecho estas encuestas, el 78% prefiere tener la libertad de decidir en qué fondo de pensiones está. Y a un 22% dice no, que el gobierno me escoja, pero la gran mayoría de los colombianos están también en contra de esto. Sigamos. Se pierde el derecho de heredabilidad. Este es un tema muy importante, ¿no? Muy importante. Yo estaba presentando esto ayer en la Comisión Séptima del Senado, ¿no? En una mesa de trabajo con los senadores de esa comisión, la mayor parte de los cuales son ponentes en la reforma pensional, y no estaban enterados de esto, no están bien enterados, y quedaron inmensamente preocupados, incluyendo a la senadora Piedad Córdoba, ¿no? Pues que no es muy cercana a los fondos de pensiones, ¿no? Es el caso de Esperanza. Esperanza, esta señora, tiene 50 años, ella gana 1.700.000 pesos, tiene 66 millones de pesos ahorrados en su cuenta, ¿no? Es madre soltera, y aunque sus hijos de 25 y de 27 años ya no dependen de ella, ¿no? Ella quiere que si le pasa algo, ¿no? Si le pasa algo, se enferma y se muere, ¿no? La plata que tenga, cuando dentro de 7 años, cuando ella tenga la edad de pensión, pues va a tener más ahorros, ¿no? Ella quiere que esa plata, esos ahorros, ¿no? Le queden a sus hijos. Eso pasa ahora en los fondos de pensiones. Esos recursos son heredables, ¿no? Y esta reforma pensional le quita esa opción a los trabajadores colombianos, ¿no? A los trabajadores colombianos. Hay muchas personas, ¿no? Que pudiendo tener una alta, y a mí me ha pasado, incluso amigos míos, ¿no? Que tienen salarios altos y que aún pudiendo tener pensiones más altas en el régimen actual de Colpensiones, decidieron quedarse en los fondos de pensiones por esto, ¿no? Porque dicen, mire, yo ahí tengo un capital importante, ¿no? En los fondos de pensiones hay gente que tiene capitales importantes. Dice, si yo me muero, si a mí me pasa algo, yo quiero que esta plata le quede a mis hijos, ¿no? Esta reforma acaba con eso. Estos 66 millones que tiene Esperanza hoy, si se llegara a morir, con la nueva reforma, esa plata se va para Colpensiones, ¿no? Se va para el gobierno y no le va a quedar a los hijos, ¿no? Sigamos, ¿no? Y esto es un poco lo que ya dije, ¿no? Hoy en día, si eso llega a pasar, eso queda en los hijos, ¿no? Y si no hay hijos, eso queda en otros familiares, hasta en 5º grado de consanguinidad, ¿no? En los fondos de pensiones, hoy en día eso es una posibilidad y esto se acaba con esta reforma. Sigamos. Aquí está. Hoy son 66 millones que se pueden heredar. Con la reforma pensional, eso pasa a 0 millones. Sigamos. Bueno, esto es un capitulito, digamos, un poco resumido ya de las cuentas fiscales, ¿no? De las cuentas fiscales y financieras, de las implicaciones de la reforma, ¿no? Y aquí ustedes tienen a esta muchacha, Stephanie, que tiene 15 años, ¿no? Y
Y nosotros, pues los que tenemos que ver con los fondos de pensiones, con temas de políticas públicas, los que hemos estado en el gobierno y tenemos experiencia en eso, cuando se hacen este tipo de reformas hay que pensar no solo, ¿no?, en los próximos 4 años, en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, ¿no? Y por eso tenemos que pensar qué va a pasar con Stephanie, ¿no? Cuando ella, dentro de 50 años, ¿no?, tenga más de 60, 65 años, ¿no? Y qué va a pasar con su pensión, o qué podría pasar con su pensión con esta reforma que está en el Congreso. Sigamos. ¿No? Esta reforma le da caja, le da plata en el corto plazo a Colpensiones, ¿no? Pero le deja una deuda muy grande a los próximos gobiernos, ¿no? Y a las próximas generaciones, porque esa plata tiene que ser pagada por alguien. Hoy en día Colpensiones ya tiene un déficit. Este déficit va a acabar triplicándose con la reforma, ¿no? Y esa plata la van a tener que pagar los colombianos, en especial los jóvenes, las próximas generaciones. Sigamos. Sigamos. Esto llega a un momento en que va a tener un descuadre muy grande que va a triplicar el déficit, ¿no? Y pongamos la siguiente. Bueno, no quedó una gráfica, eh, pero se las puedo decir un poco de memoria, ¿no? Hoy en día, el pasivo pensional del régimen público está en unos 110% del Producto Interno Bruto. Eso es una cifra aterradora, ¿no? Fíjense, recuerden ustedes que la deuda explícita, ¿no?, la deuda que nos controla el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros, está como en un 55%, ¿no? 55%. Pero eso no incluye, ¿no?, el pasivo pensional. El pasivo pensional está en 110% del Producto Interno Bruto, ¿no? Ese pasivo, que hoy está en 110, va a subir por lo menos el 65% más del Producto Interno Bruto, ¿no? Ese es el cálculo que tiene el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la llamada CARF, que a ellos les da 51, y si suma usted el costo del pilar solidario de la reforma, se sube a 66. Fedesarrollo tiene 65 puntos más adicionales. A nosotros nos da 80, ¿no?, 87. Unos 20 puntos más, y a NIF le da 110 puntos, ¿no? Entonces, aún con el cálculo menor, es 65% más, ¿no? Más. Eso es un descuadre monumental, ¿no? Rodrigo Suescún, un consultor muy importante que hay en Colombia, hizo el cálculo y dijo, mire, para tapar ese hueco, habría que subir las cotizaciones, primero, en el año, entre unos 10 años, como a un 35%, la cotización como porcentaje del salario que hoy está a 35%. Y a mediados de siglo subiría a 48% del salario, si quisieran mantener esto en equilibrio, ¿no? Entonces, el impacto fiscal es muy grande, el pasivo pensional va a subir mucho, ¿no? Y la carga para los próximos gobiernos y las próximas generaciones va a ser muy grande, ¿no? Y relacionado con eso es este siguiente punto, ¿no? Disminuye el ahorro del país, ¿no? Y esto nos va a afectar a todos, a Carlos, ¿no?, y a Sofía, que son jóvenes, que van a querer sacar un crédito hipotecario, pero si el ahorro cae, entonces va a haber menos recursos, van a aumentar las tasas de interés, ¿no? Entonces, y por supuesto, pues al sector privado y al mismo gobierno, ¿no? Y al mismo gobierno que se financia también con ahorros de los fondos de pensiones. Sigamos, ¿no?
Es un fuerte golpe al ahorro previsional, como ya vimos, pero es también al ahorro para el mercado de capitales, ¿no? Para financiar las inversiones en deuda, con acciones, ¿no? Renta variable, ¿no? Y como ya dije, también para el gobierno. Sigamos. Aquí tenemos los flujos con y sin reforma, ¿no? Esto se va acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo y esto es muy preocupante. Y es muy preocupante, como ya dije, para el mercado de capitales, para los mercados financieros y también para la macroeconomía como un todo, ¿no? Para la cuenta corriente de la balanza de pagos. El déficit de la cuenta corriente se calcula la inversión total menos el ahorro total, ¿no? Hoy en día ya tenemos un déficit en cuenta corriente grande, ¿no? De más de 5 puntos del Producto Interno Bruto, que eso ya es muy preocupante. Reforma pensional, eso se puede subir en 1,5 puntos, 1,5, ¿no? Estaríamos hablando de más del 6%, casi 7% del cuenta corriente. Eso es algo muy preocupante, porque usted para mantener la actividad económica tendría que traer, ¿no? El equivalente en ahorro externo, traerlo para financiar los niveles de inversión, ¿no? Y si eso pasa, pues es muy difícil sostenerlo y podríamos caer en una situación parecida a la del año 1999, que se nos cerró la cuenta corriente, la balanza de pagos, y la economía se ajusta por una caída brutal, ¿no? En la inversión y también en el consumo, ¿no? Para equilibrar, digamos, en una forma negativa el, 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 el déficit en la cuenta corriente. Sigamos. Bueno, cuando el gobierno presentó la reforma, no se hablaba de un fondo público de ahorro, ¿no? Un fondo público. Con las críticas que empezaron a llegar de parte nuestra, pero también de académicos, de los fondos de inversión extranjeros, etc., el exministro José Antonio Campo dijo, no, es que la reforma va a considerar un fondo de ahorro, ¿no? Un fondo de ahorro, ¿no? En las cifras que les mostré antes, ya está incorporado ese fondo de ahorro, ¿no? Es un fondo que ahorra mucho menos de lo que hoy ahorran los fondos de pensiones, ¿no? Mucho menos, ¿no? Y por esos desequilibrios que les mostré, ¿no? Pero independientemente, digamos, de esos efectos negativos, hay otro problema muy serio con los fondos públicos de ahorro, ¿no? Muy serio. Es que los fondos públicos de ahorro nunca han funcionado bien. En Colombia, jamás, ¿no? Y la experiencia de América Latina también es muy negativa, ¿no? Muy negativa. En Colombia, esa es la historia del Seguro Social, ¿no? El Seguro Social tenía reservas, ¿no? Esas reservas se fueron agotando y se acabaron entre el año 2002 y 2003, ¿no? Cuando estábamos en el gobierno, en el primer gobierno del presidente Uribe, ¿no? ¿Y por qué se acabaron? Se acabaron porque, bueno, primero porque un régimen de reparto de prima media no es sostenible, ¿no? Entonces, no hay suficientes cotizantes por cada adulto mayor. Pero sobre todo se acabó, esas reservas del Seguro Social se acabaron por el manejo político que se le dieron a esos recursos, ¿no? Inversiones obligatorias, llamar al presidente de la República, al presidente del seguro, mire, usted tiene que comprar bonos del Instituto de Crédito Territorial, o tiene que comprar en estas cosas, o tiene que invertir en esto, ¿no? Esa plata se perdió, ¿no? Y esa fue la experiencia nefasta del Seguro Social, ¿no? Pero también ha pasado con otros fondos, ¿no? Con otros fondos. Aquí había habido un fondo de estabilización petrolero que también se acabó.
Aquí tenemos el FOMPET, ¿no? Que todavía tiene unos recursos importantes, pero le han sacado plata al FOMPET, ¿no? Con el argumento de que esas pensiones de los empleados públicos estaban sobrefondeadas, que sobraba la plata. Entonces, ¿no? Entonces se le ha sacado plata, ¿no? Esa ha sido la experiencia. Y ni hablar de lo que ha pasado también en otros países, ¿no? Sigamos. La siguiente, por favor, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? En otras partes. Ni hablar de lo de la Argentina, ¿no? Cuando nacionalizaron los Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner nacionalizó los fondos de pensiones y vayan ustedes a ver cómo están esas pensiones públicas en Argentina. En Bolivia ha pasado algo semejante, ¿no? Esa ha sido la historia y claro, el gobierno dice, no, es que esto vamos a ahorrar. En una audiencia pública que tuvimos el lunes pasado allá en el pública, el director de la Dirección Macro del Ministerio de Hacienda dijo, no, es que vamos a ahorrar igual que los fondos de pensiones. Vamos a tener un gobierno corporativo independiente y le vamos a dar para administrar esos recursos al sector privado también, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pero si van a hacer todo eso, entonces ¿para qué hacen la reforma? ¿No? ¿Para qué le dan la vuelta a esa plata? Se la llevan para allá y la vuelven a traer, ¿no? Si van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces es verdad, ¿no? Es verdad. El fondo, como está planeado, va a ahorrar menos y además tiene todos estos riesgos del manejo político, ¿no? Que han tenido los fondos públicos en Colombia y en nuestros países en América Latina. Sigamos. Aquí hay unas cifras, ¿no? En que muestra cómo, digamos, desde el punto de vista operativo, con cifras de hoy, los fondos de pensiones son mucho más eficientes que lo que es Colpensiones, ¿no? Además, no, solo les menciono, ¿no? Nosotros tenemos datos de lo que le costaría a Colpensiones en tiempo, en recursos, en capital humano y en dinero, ¿no? Adaptarse a manejar un sistema no para 8 millones de afiliados como es hoy, sino para 24 millones, ¿no? 24 millones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista operativo, también tenemos muchísimas dudas de que una entidad pública como Colpensiones, con los problemas que tiene, que los conocemos, ¿no? Sea capaz de manejar esto bien. Entonces hay un problema, digamos, operativo y tecnológico también, unos riesgos gigantescos al hacer esta reforma. Sigamos. ¿No? Brevemente, para terminar, entonces, lo que nosotros proponemos, ¿no? Que está implícito en lo que ya dije, ¿no? Nosotros insistimos en que el nuevo sistema pensional debería ser de capitalización individual, ¿no? La parte contributiva debería ser de capitalización individual, ¿no? Nosotros pensamos que el gobierno podría irse transformando también en capitalización individual, ¿no? Hacer una o varias AFPs públicas, ¿no? Pero operando bajo las mismas reglas de juego, exactamente las mismas reglas de juego, ¿no? Eso le daría más competencia, se puede también abrir la competencia a otros administradores privados, ¿no? Nosotros jamás estamos diciendo, pues, que deben haber solo 4, ¿no? ¿no? Entonces, pero que sea de capitalización individual. Eso es lo que están haciendo, esa es la tendencia en el mundo, ¿no? Es lo que acaba de hacer China, que tiene un problema de envejecimiento de la población brutal, ¿no? Tremendo. A mí me gustaría mostrarles, son increíbles esas cifras de China. La población de China ya está cayendo. Los chinos están envejeciendo a tasas aceleradísimas y como consecuencia de eso comenzaron a introducir capitalización individual en su sistema pensional. Eso lo están haciendo los países nórdicos, lo tiene Australia, ¿no? Y más cerca de nosotros,
López Obrador en México. López Obrador hace 2 años hizo una gran reforma pensional, ¿no? En que lo que hizo fue fortalecer la capitalización individual, las cuentas individuales y las AFORES. Allá no se llaman AFPs, sino AFORES, ¿no? Hay una AFORE pública, pero operando bajo las mismas reglas de juego. Y lo que hizo fue fortalecerlas, subiendo la tasa de cotización, que era baja, ¿no? Era solo 6.5% del salario. La suben a 15, la están subiendo gradualmente, ¿no? Pero además de eso, el Estado, oígase bien, el Estado está subsidiando las cotizaciones de los trabajadores pobres, ¿no? Que van a los fondos de pensiones, que van a las AFORES, a las AFPs de allá, que son todas, salvo una, privadas, ¿no? Privadas. Y eso, insisto, lo hizo López Obrador, que acusar a López Obrador de ser un neoliberal, ¿no? O un Chicago Boy, como se dice, ¿no? O ser de derecha, ¿no? No, es López Obrador, ¿no? Él hizo, y es una de las grandes decisiones y muy positivas que tomó su gobierno. Segundo lugar, acotar los subsidios a quienes de verdad los necesitan. No entré en detalles en la parte de subsidios de esta reforma. En principio, esta reforma sí quita los subsidios a las pensiones altas, ¿no? Altas. Pero suceden dos cosas. Uno, va a haber unos subsidios muy grandes, subsidios sobre el umbral que se decida. Si son 3, ¿no? Va a haber subsidios sobre esos 3 salarios mínimos que cotice la gente, ¿cierto? Y eso es para todos, ricos y pobres. O sea, los afiliados que ganan, ¿no?, mucha plata, 20, 30 millones, van a seguir recibiendo esos subsidios. Y hemos hecho los cálculos. Alguien que gane más de 20 millones y cumple las condiciones para jubilarse, va a recibir un subsidio con esta reforma de 400 millones, ¿no? Es como el gobierno le daría un cheque de 400 millones. Entonces, aquí son dos cosas. Uno, aún las personas de altos ingresos van a seguir recibiendo el subsidio, lo que es injusto, ¿no? Y dos, el número de personas que reciben el subsidio se triplica, ¿no? Porque se triplican el número de cotizantes que van al régimen público, ¿no? Entonces, esto tiene una inequidad, porque no debería seguir dándole subsidios a las personas de ingresos más altos, y se triplica el número de personas que reciben esos subsidios. Entonces, eso explica en buena medida lo del aumento del déficit, ¿no? Y del pasivo pensional, ¿no? Eso no se ha entendido bien, pero es muy importante recalcarlo. En tercer lugar, el pilar semicontributivo. Ya les dije, el pilar semicontributivo, que es la parte, los BEPS, ¿no?, que se arman con las devoluciones de saldo. La gente sale perjudicada en esta reforma. Nosotros decimos eso tiene que ir todo a capitalización, y si usted arma esos ahorros, ¿no?, usted puede armar un BEP mucho más grande del que está proponiendo esta reforma pensional. Sigamos. Bueno, y entonces nosotros, como decimos, que haya capitalización, que haya administradoras públicas y el privado, es que haya competencia, ¿no? Y que la gente pueda elegir. Esto es un derecho fundamental, que la gente pueda elegir quién le maneja los ahorros, ¿no? Y la gente pueda saber en un extracto cuánta plata ha ahorrado, qué rentabilidad ha tenido, ¿no? Como es ahora en los fondos de pensiones, ¿no? Esto nosotros pensamos que hay que hacerlo. Quinto, ¿no?, eliminar totalmente los subsidios a las pensiones altas. Ya lo dije, ¿no? Ya lo dije anteriormente, ¿no? A las pensiones altas, ¿no? La gente que gana salarios muy altos, pues no debe recibir esos 400 millones de los que les hablaba. Sexto,
que la gente pueda dejar en herencia su ahorro pensional, ¿no? Esta señora, como esperanza a la que les mostré antes, que esa plata no se vaya a Colpensiones, ¿no? A que se la administre, ¿no? Jaime Duzán. No, esa plata que se vaya para los hijos. Y si no tiene hijos, pues que se vaya a sobrinos y a otros familiares. Esto es un derecho fundamental. Nosotros por eso estamos estudiando esto, ¿no? Y pensamos que esto viola la Constitución, ¿no? Esto es un derecho fundamental de las personas. Y esto es una expropiación, ¿no? Que no se debe permitir en una reforma de esta naturaleza. Sigamos. ¿No? Hay que cuidar el mercado de capitales y el ahorro nacional, ¿no? Por eso proponemos el sistema de capitalización, ¿no? Que siga existiendo y se amplíe y que el Estado vaya transitando hacia capitalización individual y que entonces tengamos algo mucho más parecido a lo de México, ¿no? Entonces, el ahorro en México está aumentando en cifras muy importantes y México, como consecuencia de la reforma que hizo López Obrador, va a aumentar el ahorro nacional. Entonces, eso va a beneficiar a los trabajadores, ¿no? Para su retiro, ¿no? Pero también mercados de capitales, la capacidad de las empresas para financiarse, ¿no? Para financiarse. Y por supuesto, el ahorro macroeconómico como un todo va a ser más viable, digamos, las tasas de inversión de la economía, ¿no? Punto 8, mayor competencia, ya me adelanté a decirlo, ¿no? Que haya mayor competencia, ¿no? Que puedan haber más AFPs privadas, ¿no? Y que haya que haya AFPs públicas también, ¿no? Para esto hay que hacer también otras cosas, ¿no? Detalles técnicos que no voy a entrar a explicar en detalle, pero por ejemplo, disminuir las reservas de estabilización, ¿no? Eh, Hoy en día, usted, si quiere operar, ¿no? En los fondos de pensiones, tiene que tener un 1% como una reserva patrimonial, ¿no? Un 1% de los activos que maneja. Eso es una cifra gigantesca. Por esa reserva de estabilización, el 70% del patrimonio de las AFPs, el 70%, ¿no? Se debe a esa reserva que está invertida en los mismos fondos. Eso está bien, porque eso alinea los intereses. Si al fondo le va bien, a la AFP le va bien. Pero eso es una cifra muy grande y se vuelve una barrera de entrada a otros administradores. Eso se puede bajar, se lo está bajando en otros países, ¿no? Para aumentar la competencia. Sigamos, ¿no? Aquí hay unos resultados en términos de cobertura. Sigamos, ponga la siguiente, ¿no? La siguiente, en términos de ahorro que tendría nuestra propuesta. Con esto termino, solo me faltó decir un puntico que no sé por qué no quedó acá. Nosotros también pensamos que hay que fortalecer, digamos, el ahorro voluntario, los ahorros voluntarios, ¿no? Aparte de las cotizaciones que son obligatorias y que nosotros estamos planteando, pues, que se fortalezca la capitalización individual, el ahorro y la capitalización individual, que haya ahorro voluntario. Eso existe en Colombia, ¿no? Pero hay que fortalecerlo, ¿no? Y también en nuestra propuesta tenemos, digamos, esa parte, un fortalecimiento más grande, que la gente que tenga más capacidad de ahorrar, ¿no? Lo haga para tener una pensión más alta cuando se retire, ¿no? Doctor Clemente, con esto termina mi presentación. Me pongo a disposición suya y de quienes nos han estado escuchando. No, muchísimas gracias, doctor Santiago. Esto es una clase magistral que usted nos ha impartido. Espero que a los candidatos que nos están viendo, que están conectados, les sirva para entender este tema tan álgido que es muy técnico desde el punto de vista financiero.
que logren entender cuáles son esos impactos que tiene esta reforma para los colombianos. Sin embargo, pues doctor, obviamente agradeciendo y entendiendo la capacidad de análisis que toca hacer en estos temas, en el marco de la recolección de los apoyos de la consulta popular, si defendemos, en la que nosotros estamos planteando unas preguntas para imponerle límites al legislador en los tres temas de las reformas sociales, incluida pues también la reforma pensional. Usted en un punto muy sencillo y muy claro, ¿cuál cree que debería ser el argumento fuerte, el argumento importante que nuestros candidatos deberían entregarle a la ciudadanía para que estén en contra o estén apoyando en contra de la reforma pensional y apoyando la consulta popular? ¿Cuál sería ese punto llamativo, esa frase, ese argumento principal que deberían esgrimir nuestros candidatos en las calles? Pues mire, en una encuesta muy grande que hicimos en el Centro Nacional de Consultoría, lo que pide la gente es que no me quiten esta plata es mía, la propiedad de los ahorros. Dos, la libertad de elegir quién me maneje estos ahorros, que yo pueda escoger, que no me quiten eso. Y tres, la heredabilidad de los recursos, que yo le pueda dejar esta plata que es mía a mis hijos y a mis hijos. Esos son los temas que yo diría que hay que enfatizar, ¿no? Porque son los que más le llegan a la gente. Esos temas financieros, el pasivo pensional, ¿no? Esta reforma me va a quitar, me va a quitar la propiedad del ahorro y no se la voy a poder dejar a mis hijos, ¿no? Y además yo quiero elegir quién me maneja esta plata, ¿no? Yo pueda escoger quién me maneja estos recursos, ¿no? Yo Sí, insistiría en eso, pero podemos pensarlo, ¿no? Si quiere después hacemos una reunión como para ver las frases exactas, ¿no? La claro, narrativa exacta, la frasecita exacta de cómo debería quedar, ¿no? por Eh, supuesto. pero, No, pero estaremos, pero es en eso, esos son los temas que más siente la gente. no, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Santiago.